Una fila en la gasolinera da la vuelta a la manzana. Otra vez. Los hospitales recortan personal. Los maestros renuncian a mitad de semestre. ¿Y los líderes estatales? Suplican ayuda federal solo para mantener las luces encendidas. En todo Estados Unidos, las grietas se están convirtiendo en abismos. En algunos lugares, una sola tormenta podría colapsar por completo los presupuestos. En otros, los empleos desaparecen, la deuda se dispara o el crimen se descontrola. Una pregunta resuena más fuerte que las demás. ¿Qué tan cerca está el colapso? Porque estos 10 estados están colgando de un hilo, y si ese hilo se rompe, no serán solo titulares, será el hogar. Quédate con nosotros. Número 10. Illinois. Los titulares dicen recuperación, pero caminar por algunas zonas de Illinois se siente más bien como retirada. Locales vacíos, promesas de pensiones incumplidas y una de las cargas de deuda pública más altas del país. ¿Cuánto tiempo puede un estado sostener déficits tan profundos antes de que las grietas se vuelvan permanentes? Illinois ya supera los $140 mil millones en deuda de pensiones. No es un error tipográfico, es una bomba de tiempo. Y aquí es donde empeora. El aumento del impuesto predial está expulsando a las familias. Las empresas se van. Las escuelas pierden fondos. Los vecindarios se vacían. Chicago puede acaparar los reflectores, pero los pueblos pequeños están desangrándose en silencio, algunos al borde del colapso. ¿Puede un estado sobrevivir cuando pide prestado del mañana solo para sobrevivir hoy? Porque sin reformas ni alivios, Illinois podría no escapar de lo que se avecina. Número 9. Nueva Jersey. Desde afuera, Nueva Jersey parece sólida. Cerca de Nueva York, ingresos altos, autopistas congestionadas. Pero bajo la superficie, las alarmas están encendidas. Este estado tiene una de las mayores cargas de deuda en Estados Unidos. Pensiones públicas gravemente subfinanciadas. Impuestos entre los más altos del país. Y la gente se va. Rápido. Más de 70,000 residentes se mudaron en solo un año. Las empresas también. Y cuando lo hacen, la base tributaria se reduce. Pero las facturas no. Ahora, pregúntate esto. ¿Qué pasa cuando un estado depende tanto de los trabajadores que cruzan a diario y de los ingresos corporativos, y ambos desaparecen? Los presupuestos locales se estrechan, los servicios sufren, las escuelas tambalean. Y la verdad es dura. Algunos pueblos ya están recortando lo esencial solo para sobrevivir. Número 8. Connecticut. A simple vista, parece impecable. Pueblos encantadores, universidades de élite, riqueza silenciosa. Pero bajo ese prestigio, Connecticut lucha en silencio. Pregunta a quien haya vivido ahí el tiempo suficiente. Algo se siente mal. El estado tiene una de las deudas per cápita más altas del país. Miles de millones están atrapados en obligaciones de pensiones, y cada año los intereses agravan el agujero. Los impuestos sobre la propiedad se disparan, y en algunos condados las familias están siendo expulsadas de casas que han tenido por generaciones. Entonces, la pregunta es, ¿cuán sostenible es un sistema donde la base tributaria se encoge, pero los costos siguen creciendo? Grandes corporaciones alguna vez anclaron el Estado, pero muchas se fueron, atraídas por impuestos más bajos y regulaciones más laxas. G se fue. Alexion también. Y otras podrían seguir. Lo más preocupante, los jóvenes se están yendo. En la última década, Connecticut ha visto una caída constante en su población en edad laboral. Los jubilados permanecen, pero sin ingresos nuevos, sin nuevas familias echando raíces. ¿Quién financiará el futuro? Es una erosión silenciosa, menos visible que el cierre de una fábrica, pero igual de peligrosa. Ciudades como Hartford ya enfrentan emergencias fiscales. El Estado las rescató una vez, ¿pero habrá una segunda? Y no olvides, Connecticut depende enormemente de servicios financieros y seguros. Un choque en el mercado, una crisis bancaria, y el impacto se propagaría más rápido de lo que cualquiera espera. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan cerca está Connecticut del punto de quiebre? Porque detrás de las cercas blancas y los folletos brillantes hay una realidad que muchos no ven. Una economía al límite, una población en transición y un reloj de deuda que no deja de correr. Por ahora, todo parece tranquilo. Pero solo se necesita una chispa. Número 7. Kentucky. Es fácil recorrer partes de Kentucky y pasar por alto las señales de advertencia. Colinas verdes, orgullo minero, pueblos unidos. Pero mira de cerca. Algunos condados en el este de Kentucky ya están en crisis. Poblaciones en declive, infraestructura colapsada, hospitales cerrando no por remodelaciones, sino para siempre.
Y el problema va más allá. La economía de Kentucky todavía depende mucho del carbón, la manufactura y la ayuda del gobierno. Cuando uno de esos pilares tiembla, los demás se derrumban. A medida que desaparecen los empleos mineros y la automatización reemplaza a los obreros, comunidades enteras quedan atrás. Entonces, ¿qué pasa cuando la esperanza desaparece junto con los trabajos? El sistema de pensiones del Estado es uno de los peor financiados del país. Las carreteras y puentes necesitan miles de millones en reparaciones. Y en algunas zonas rurales, casi 1 de cada 3 habitantes vive por debajo del umbral de pobreza. Y luego está la crisis de los opioides. Kentucky ha sido uno de los estados más golpeados. La adicción ha agotado recursos locales, sobrecargado a la policía y destruido familias. Súmale la falta de atención en salud mental, y tienes comunidades al borde del colapso. Algunos lugares como Pikeville o Azar intentan reinventarse. Tecnología, turismo, inversión en salud. Pero la verdad es que no va lo suficientemente rápido. Y muchos jóvenes se están yendo, buscando trabajo, oportunidades, un futuro más seguro en otra parte. Entonces, ¿cuánto tiempo más puede resistir Kentucky sin un cambio profundo? Porque esto no es solo economía. Es dignidad, supervivencia y la pregunta de si una generación entera tendrá que abandonar su hogar. Número 6. Louisiana. La música, la cultura, la comida. Louisiana rebosa alma. Pero detrás de los festivales y el encanto del río, el estado se está desmoronando. Mira las cifras. Una de las tasas de pobreza más altas de Estados Unidos, infraestructura colapsada y una costa que literalmente desaparece. En promedio, se pierde el equivalente a un campo de fútbol cada hora debido a la erosión y el aumento del nivel del mar. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir un estado cuando su economía y su geografía colapsan al mismo tiempo? El petróleo y gas alguna vez hicieron brillar a Luisiana, pero esa industria es volátil. A medida que cambia la demanda y aumentan las regulaciones, pueblos que antes prosperaban hoy apenas sobreviven. Súmale un sistema educativo frágil, servicios públicos sin fondos y una crisis de salud donde los hospitales rurales cierran sus puertas. ¿Y los huracanes? Luisiana no solo sufre tormentas, cada temporada es una prueba. Los costos de recuperación suben. Las primas de seguros se disparan. Algunas aseguradoras se están yendo por completo, dejando a las familias desprotegidas. Nueva Orleans simboliza la resiliencia, pero al salir de la ciudad, hay parroquias donde la oportunidad se seca. La migración juvenil se acelera. Los empleos escasean. La violencia en algunas zonas urbanas se dispara. Y la dura verdad es que la ayuda federal ha puesto curitas en el pasado, pero no puede sostener todo para siempre. Entonces, ¿qué pasa cuando llegue el próximo huracán fuerte? ¿O cuando bajen los precios del petróleo? ¿O cuando otra aseguradora se retire? Porque los problemas de Luisiana no son solo económicos. Son ambiental, estructural, histórico. Y a menos que algo cambie, que la inversión iguale la urgencia, este estado podría quedar no solo vulnerable, sino insostenible. Las señales están ahí. El suelo se mueve. Y la próxima prueba puede estar más cerca de lo que creemos. Número 5. Pennsylvania. Antiguos pueblos acereros, colinas ondulantes, hileras de casas de ladrillo que una vez cobijaron generaciones de trabajadores. A primera vista, Pensilvania aún carga con su legado. Pero bajo esa historia, algo más profundo se está moviendo, y no en la dirección correcta. Mira ciudades como Johnstown, Erie o Wilkes-Barre. Centros detenidos en el tiempo, negocios cerrados, poblaciones que disminuyen año tras año. Algunos lugares han perdido más de una cuarta parte de sus habitantes desde su auge. Entonces, ¿cómo avanza un estado cuando regiones enteras siguen persiguiendo un pasado que no volverá? La columna vertebral industrial que alguna vez dio orgullo a Pensilvania está hueca. El carbón desapareció. El acero es una sombra. Y aunque nuevas industrias han intentado echar raíces, la brecha económica entre Filadelfia y las zonas rurales crece cada vez más. La infraestructura del estado envejece rápido. Caminos, puentes y sistemas de agua necesitan urgentemente reparaciones. La financiación escolar es desigual, y algunos distritos están quedando peligrosamente atrás. Y luego está la crisis de opioides. En algunos condados, las muertes por sobredosis ya superan a las causadas por accidentes automovilísticos. No es solo un problema de drogas, es un reflejo del vacío que deja la falta de oportunidades. La población envejece. Muchos jóvenes se van en busca de un futuro mejor, dejando a las ciudades más necesitadas sin talento ni energía. Entonces,
¿Cuántos parches se pueden aplicar antes de que la estructura ceda? Algunas ciudades intentan reinventarse, invirtiendo en tecnología, salud y educación. Pero el ritmo es desigual. Y por cada Pittsburgh que resurge, hay decenas de pueblos que aún luchan por respirar. Número 4. California. Desde lejos, todavía parece un sueño. Palmeras ondeando, costas doradas, centros de innovación iluminando la noche. Pero si miras de cerca, California se está resquebrajando. Detrás del brillo de Silicon Valley y el glamour de Hollywood, hay un estado que lucha por mantenerse en pie. El costo de vida se ha disparado. En las grandes ciudades, ni siquiera los salarios de 6 cifras alcanzan para pagar la renta. Las familias se están yendo. Las pequeñas empresas están cerrando. ¿Y la indigencia? En algunas regiones ha alcanzado niveles de emergencia. La pregunta es, ¿cómo puede la quinta economía más grande del mundo tener tanta gente viviendo en carpas? La red eléctrica del estado está bajo presión. Apagones programados, escasez de agua, incendios forestales cada vez más grandes, más calientes y difíciles de controlar. Las aseguradoras están abandonando condados enteros. En algunas zonas, la gente ni siquiera puede reconstruir después de un desastre porque no consigue cobertura. Y luego está el éxodo. Entre 2020 y 2023, California perdió más de 500,000 residentes que se mudaron a otros estados. Muchos eran trabajadores de clase media, enfermeros, maestros, técnicos, personas que ya no veían un futuro aquí. Y sin embargo, el presupuesto estatal tambalea. Tras un breve superávit, California ahora enfrenta un déficit de miles de millones. Los ingresos del sector tecnológico y de ganancias de capital han caído, y con menos contribuyentes de altos ingresos quedándose, la base impositiva es más frágil de lo que parece. Algunos condados enfrentan escasez de docentes. Otros cierran bibliotecas. En zonas rurales, los hospitales están al límite. Mientras las élites costeras debaten metas climáticas, las comunidades del interior se preparan para sequías, inundaciones y el colapso agrícola. La verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo puede California sostener la ilusión de prosperidad cuando las grietas son visibles en todo, desde la vivienda hasta la salud pública y la seguridad? Porque cuando un lugar tan poderoso empieza a ceder, las consecuencias no se quedarán dentro de sus fronteras. El estado dorado aún resiste. Pero, ¿por cuánto tiempo? Número 3. Arizona. Sol, montaña, cielos abiertos. Arizona parece un lugar construido para durar. Pero bajo esa belleza del desierto, algo urgente se está gestando. ¿Cómo crece un estado tan rápido, y aún así se encuentra al borde del colapso? Arizona ha experimentado uno de los mayores auges poblacionales del país. Miles se mudan cada mes buscando casas accesibles y buen clima. Pero los sistemas que deberían sostenerlos, agua, energía, vivienda, ya están colapsando. La crisis del agua ya no es teórica. El río Colorado, que abastece casi el 40% del agua de Arizona, se está secando. El lago Mead y el lago Powell han alcanzado mínimos históricos. Los agricultores están siendo desconectados. Algunas comunidades excavan más profundo solo para encontrar algo. Y lo peor, el crecimiento no se detiene. Más casas, más jardines, más campos de golf, pero menos respuestas. Mientras tanto, el calor empeora. Phoenix rompió récord de días consecutivos con más de 43 grados. Eso no es solo incómodo, es peligroso. Las salas de emergencia atienden más casos por golpes de calor, la red eléctrica está bajo tensión, y algunas zonas se están volviendo inhabitables para los más vulnerables. Los precios de la vivienda se han disparado. Lo que antes era accesible, ahora está fuera del alcance para muchos. Súmale la inflación, y las familias de ingresos medios están al límite. Y los servicios públicos, escuelas, transporte, salud, no logran ponerse al día. Luego está la división política, tensiones por inmigración, leyes electorales y política ambiental han llevado a un estancamiento legislativo. Las soluciones se estancan, los problemas crecen. La pregunta es, ¿puede Arizona adaptarse a tiempo? ¿O la promesa del desierto se está convirtiendo en un espejismo? Número 2. Maryland. En la superficie, Maryland brilla, una mezcla de calles vibrantes en Baltimore, suburbios prósperos y encanto histórico. Pero, ¿qué pasa cuando esa riqueza no se reparte de manera equitativa? Mira de cerca, los barrios de Baltimore cuentan otra historia. Tasas de pobreza por encima del promedio nacional, crimen en aumento y escuelas públicas con dificultades para mantener a los estudiantes a flote. La larga pérdida de empleos manufactureros no se ha compensado, dejando a muchos sin trabajo estable.
En todo el estado, el costo de vida sube más rápido que los salarios, ahogando a las familias de ingresos medios y bajos. La vivienda asequible se desvanece, obligando a muchos a largos desplazamientos o a vivir en condiciones de hacinamiento. Y aquí viene el problema. La economía de Maryland depende en gran medida de contratos y servicios del gobierno federal. Cualquier recorte o desaceleración en Washington DC afecta directamente al estado, amenazando empleos y negocios locales. La infraestructura también es un problema. Puentes antiguos, autopistas congestionadas y sistemas de transporte público que urgen una renovación. Los embotellamientos sofocan la productividad, y la falta de transporte público limita las oportunidades para quienes más lo necesitan. Los cambios demográficos aumentan la presión. Una población envejecida y una brecha de riqueza creciente saturan los servicios sociales y de salud. Al mismo tiempo, los jóvenes talentos están siendo atraídos por otros estados con menor costo de vida y mejores perspectivas laborales. Entonces pregúntate, ¿puede Maryland equilibrar sus fortalezas históricas con estos desafíos crecientes? ¿O este estado está acercándose silenciosamente a un punto de quiebre? Porque bajo su fachada elegante, el futuro de Maryland es mucho menos seguro de lo que parece. Número 1. Alaska. Montañas imponentes, fiordos helados. Alaska parece un paraíso salvaje hecho para resistir. Pero bajo ese paisaje impresionante hay un estado lidiando con desafíos profundos. ¿Qué pasa cuando un lugar tan vasto y remoto lucha por mantener viva a su gente y su economía? La riqueza de Alaska ha dependido durante décadas del petróleo, pero con la demanda global cambiando y los precios siendo inestables, los ingresos del estado se están reduciendo. Los famosos dividendos petroleros que solían poner dinero en los bolsillos de los residentes son cada vez más pequeños. Los presupuestos del gobierno se reducen, lo que obliga a recortes en escuelas, salud e infraestructura. Mientras tanto, los jóvenes se marchan en busca de oportunidades en otros lugares. Comunidades que antes vivían del turismo y la pesca enfrentan escasez de mano de obra y poblaciones envejecidas. Luego está el cambio climático, una amenaza creciente. El deshielo del permafrost daña caminos y edificios. La erosión costera se está tragando pueblos enteros, y los incendios forestales aumentan en frecuencia e intensidad. Los costos de transporte se disparan, haciendo que bienes y servicios cotidianos sean costosos. Muchos habitantes se enfrentan a inseguridad alimentaria o dependen de importaciones carísimas desde el continente. Entonces la pregunta real es, ¿cuánto tiempo más puede Alaska sostener este estilo de vida antes de alcanzar un punto de quiebre? Porque cuando el estado que se supone es la última frontera de Estados Unidos empieza a tambalear, las consecuencias se sentirán mucho más allá de sus heladas fronteras. Alaska no solo está luchando contra el frío, está luchando por su futuro. La historia de estos 10 estados no se trata solo de cifras y titulares. Es una llamada de atención. Desde los ingresos petroleros menguantes de Alaska hasta la crisis de vivienda en California. Desde la escasez de agua en Arizona hasta las crecientes desigualdades en Maryland. Cada lugar enfrenta desafíos capaces de cambiar vidas de la noche a la mañana. Estos no son problemas lejanos. Afectan comunidades, familias y futuros en todo Estados Unidos. Si este vídeo te abrió los ojos, no olvides suscribirte a Crónicas del Imperio para no perderte el próximo análisis profundo sobre las historias que de verdad importan. Dale like si te pareció revelador y compártelo con quienes necesitan saber esto también. Porque entender estos desafíos es el primer paso para encontrar soluciones. Gracias por mirar. Mantente curioso, mantente alerta, y nos vemos en el próximo vídeo.